Cuando estamos iniciando nuestro camino en el mundo de la programación, siempre surgen ciertas dudas sobre cómo debemos empezar, qué caminos seguir, cuáles guías o métodos deberíamos utilizar, qué temas debemos aprender, qué técnicas o métodos debemos utilizar. Estas son algunas de las preguntas que los principiantes o las personas que están iniciando en este mundo de la programación siempre se hacen. Y esto puede llegar a ser frustrante, ya que cuando no sabemos por dónde empezar o no tenemos un punto fijo a seguir, se nos hace difícil, es complicado y se nos dificulta mucho el poder avanzar. Pero realmente lo primero que tienen que empezar las personas que están iniciando es preguntarse a sí mismos, ¿qué quiero lograr con esto? A esto me refiero a cuál es su motivación, qué los está impulsando a querer aprender sobre esto. Porque realmente esto es una disciplina muy buena y sirve de mucho y se aprende bastante, pero no a todo el mundo le gusta. Entonces, esto hace que uno se cuestione y piense, ¿por qué quiero aprender esto? ¿Cuál es mi punto? ¿Qué quiero lograr con esto? Eso es lo que se debe pensar primero antes de iniciar en este mundo. Pensar exactamente cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, qué quieres hacer y qué vas a hacer para lograrlo. Eso es lo primero. Antes de continuar, quiero recordarles que esto no es un punto fijo a seguir, no es la verdad absoluta. Si me equivoco, está bien. Somos humanos, todos cometemos errores, no hay problema. Nuestro primer punto es el desarrollo de la lógica de programación. Eso es básicamente una serie de pasos, mejor dicho, la forma en la que pensamos. Debemos de pensar de forma lógica y sobre todo analítica. Miren qué pasa. Veamos, ¿qué es programar? Básicamente, programar es una serie de pasos ordenados para cumplir un objetivo. Básicamente, es decir, cuando programamos, nos entregan un problema. Ese problema debemos analizarlo y buscarle una solución. Entonces, la solución será esa serie de pasos que demos para lograr que funcione. Un ejemplo, una lámpara. ¿Cómo hacemos un algoritmo algo lógico con una lámpara? Bueno, enchufarla. Tomamos una lámpara. El algoritmo sería tomar, ahí está la lámpara en un punto fijo. Lámpara. Es el algoritmo. Entonces, el siguiente paso sería tomar el cable. El siguiente sería enchufar el cable. Y el siguiente sería encender la lámpara. Si la lámpara funciona, encenderá. Si no, puede dar problemas. Digamos que se daña un foco. Cambiar el foco. ¿Se entienden? ¿Entienden? Es algo lógico. Sé que no se entiende mucho, pero hay dos softwares, es decir, dos programas muy útiles, los que yo siempre recomiendo al 100% para esto, que son Shane o PCInt y DFD. El primero que yo les recomendaría a ustedes es que utilizaran DFD, ya que aprenden la lógica de programación de forma gramatical o con diagramas. Aquí lo que utilizarán es diagramas de flujo. Y después que terminen de diagramas de flujo, pasan a PCInt o Shane, que ya viene siendo como un lenguaje de programación, pero en nuestro idioma. Pero cualquier cosa, yo les dejaré los links de dichos programas y unas listas de reproducción de unos cursos para que vean cómo funcionan esos programas y ahí mismo pueden aprenderlos. Así que pasemos al siguiente punto. Bueno, como ya pudimos ver, programar no es algo tan complejo. Es algo a lo cual se le debe dedicar tiempo. No es algo que se aprende de la noche a la mañana. Pero como ya les dije, ya les di realmente los pasos para seguir para iniciar en el mundo de la programación. Porque como les dije, tienen que primero
irse a los diagramas de flujo. Como les dije, les recuerdo, este es el método que yo utilizo, ya que con los diagramas de flujo se trabaja bastante fácil y se hace cómodo. Ustedes lo verán. Y después que terminen de eso, pasan a Shane, porque Shane ya es como un lenguaje de programación. Funciona totalmente igual. La diferencia es que está en nuestro idioma nativo. En este caso, el de nosotros es el español. Básicamente programamos en español. Después que ustedes terminan estos dos programas, pasen ya a un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque con esos dos programas, recordemos primero DFD y después Shane. Cuando ustedes trabajan con estos dos programas, son para desarrollar la lógica, pero también les enseñan las bases de la programación. Por eso es este tercer punto, porque aquí ya yo les hablo un poco más de lo que embarca y lo que se basa la programación. Porque ya después que ustedes aprenden DFD, ya aprenden diagramas de flujo básicamente, y aprenden Shane, que ya aprenden a programar en su idioma nativo, es decir, aprenden pseudocódigo. Ya deben definir qué lenguaje de programación van a utilizar o cuál será el primer lenguaje que van a aprender. Bueno, esto se define de varias formas, porque se tiene la mala idea de que un lenguaje es mejor que otro. Y esto es falso, porque ningún lenguaje de programación es mejor que otro. Miren qué pasa. El mejor lenguaje de programación es aquel cual te ayude a ti a trabajar de forma eficiente, el que resuelva tus necesidades. Es decir, si quieres aprender desarrollo de videojuegos, uno de los lenguajes que podrías usar sería C#, C++ o Python. Si quieres trabajar o aprender desarrollo web, tendrás que aprender HTML, CSS y JavaScript, o aprender PHP. Si quieres dedicarte a desarrollo de escritorio, puedes usar Java, puedes usar Kotlin, puedes usar C# también. Y puedes seguir usando Python. Si quieres aprender desarrollo móvil, en este caso para Android, Kotlin, Android, que Android se trabaja con Java. Si quieres aprender a desarrollar para iOS, ya usaría Swift o Objective-C. Hay muchas opciones. Pero recuerden, si van a usar un lenguaje de programación, cuando estén listos para pasar a uno, siempre elijan cuál es su objetivo. Porque por eso les hice pensar con la introducción. La pregunta que les hice que se hicieran: ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? ¿Qué quieren lograr? Cuando ustedes ya tengan claro eso, ahí ustedes pueden ir a un lenguaje de programación. Porque van a buscar un lenguaje el cual sirva para lo que ustedes quieren hacer. ¿Se entiende? Entonces, ya después de eso, le va a salir una amplia gama de lenguajes de programación para lo que ustedes quieren hacer. Entonces, ya ustedes escogen. No se lleven porque sea más fuerte, es decir, que sea más avanzado, que sea más conocido. No se lleven por eso. Véanlo, si quieren probar varios, háganlo, pruébenlos un poco. Y el que más entiendan, váyanse por ese. Porque de todas formas, cuando aprendes un lenguaje de programación, se te hace más fácil aprender otro. Porque piénsenlo así, o mejor dicho, esto es así. Cuando ustedes aprenden Shane, aprenden a programar en español. Inconscientemente, ya ustedes saben programar de forma estructurada. Cuando pasan a un lenguaje de programación, vamos a decir Python, van a hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora van a usar los códigos que trae el lenguaje, pero va a ser exactamente lo mismo. Entonces, cuando pasen a otro lenguaje de programación, van a hacer exactamente lo mismo. ¿Se entiende? La diferencia es que su sintaxis es diferente, pero lo que van a hacer será lo mismo. Entonces, en sí, no hay un lenguaje de programación mejor que otro. Como dije, esto se rige por el que te resuelva a ti en el momento. O, si tienes un proyecto o algo y ya lo tienes planteado, aprender un lenguaje orientado a eso.
a ese punto, a lo que quieres lograr. Y bueno, estos serían todos los puntos. Recordemos que es lo primero, la lógica. Bueno, realmente lo primero sería saber qué queremos hacer, cuál es nuestro objetivo y qué queremos lograr. Y si tienen un proyecto en mente, mejor, porque con un proyecto ya es más fácil decidirse. Entonces, después seguiría la lógica. Aprender la lógica de programación. Y ahí aprenderán primero diagramas de flujo con DFD. Después que terminen de aprender DFD, van a aprender pseudocódigo, que eso es con Shane, que es programación, pero en su idioma nativo, básicamente. Y después que hayan aprendido todo esto, ahí sí van a pasar a un lenguaje de programación real, el cual va a ser escogido por ustedes mismos. Bueno, ya ustedes saben. Ahí está la guía, les dejaré los programas en la descripción, junto con las listas de reproducción, para que vayan desarrollando de una vez. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Nos vemos, hasta la próxima.